Música. Es curioso cómo el silencio puede sonar más fuerte en una sala abarrotada, cómo las risas de fondo suenan como un trueno retumbando en tu pecho, cómo algo tan sencillo como saludar se siente música, como caminar descalzo sobre cristales rotos. Si alguna vez has estado en una habitación llena de gente, con el corazón acelerado, preguntándote si todos pueden oír tus pensamientos, ya sabes lo que se siente la ansiedad social. No es miedo a las personas, no del todo. Es el temor a ser visto y malinterpretado al mismo tiempo. Verás, la ansiedad social no es solo timidez o introversión. No se trata de preferir noches tranquilas o esquivar charlas superficiales. Es una experiencia psicológica que se anida hondo en el sistema nervioso. Una lucha constante entre el deseo de conectar y el pavor al juicio. Música. El dilema duele. Anhelas pertenecer, pero el mero acto de que te noten hace que tu cuerpo se tense. Música, como si se preparara para un peligro. Quieres hablar, pero tu voz se esconde tras las costillas. Los psicólogos lo definen, música, como un miedo excesivo a la evaluación negativa. La mente no para de música buscar indicios de rechazo. El cerebro toma señales sociales inofensivas por amenazas. Música. Una mirada, una pausa, un cambio en el tono. De repente, tus ideas se arremolinan. ¿He dicho algo mal? ¿Me ven como un bicho raro? Tal vez debí callarme. Esa es la charla interna de quien padece ansiedad social. Un diálogo música invisible y continuo consigo mismo que jamás cesa. Lo que ocurre por debajo es fascinante y desgarrador a la vez. Las investigaciones indican que la amígdala, el centro del miedo en el cerebro, música, se activa en exceso en quienes sufren ansiedad social. Eso implica que el cerebro envía alertas de alarma incluso en contextos seguros. Música. Un simple intercambio puede parecer estar bajo un foco. Cada gesto se amplifica, cada palabra se engrandece. No es culpa tuya. Es tu biología intentando resguardarte del rechazo. Porque para el cerebro, música, el rechazo equivale a un riesgo. Pero hay algo que la mayoría no capta. La ansiedad social no siempre es evidente. No siempre se manifiesta en manos temblorosas o palabras entrecortadas. A veces adopta la forma de una sonrisa impecable, respuestas ensayadas y asentimientos mientras tu mente suplica música por huir. Se ve como anular planes que te entusiasmaban. Se nota en repasar diálogos en la cabeza mucho después de que acaben. Es el cansancio callado de fingir normalidad cada día. Y sin embargo, bajo música, todo eso, hay una sensibilidad extraordinaria. Quienes padecen ansiedad social suelen percibir detalles que otros pasan por alto. Cambios de tono, micro, música, expresiones, leves variaciones emocionales en el ambiente. Poseen un radar sentimental que es demasiado agudo para su propio bien. Leen entre líneas, sienten más allá de las palabras, música, y cargan con cada emoción que detectan. Eso no es debilidad. Es una percepción vuelta hacia adentro hasta que quema. Las causas de la ansiedad social son música complejas. A veces es hereditaria. Los estudios revelan que puede transmitirse en familias, ligada al temperamento y la química cerebral. Otras veces se aprende, criarse en entornos donde te sentías juzgado, criticado o inseguro para mostrarte, puede cablear el cerebro a vincular a la gente con el dolor. Para algunos, surge de humillaciones o fracasos repetidos. Para otros, es sutil. Años oyendo que solo seas música, seguro hasta que empiezas a creer que hay algo defectuoso en ti por batallar. Y cuando esas vivencias se acumulan, ocurre algo profundo. Desarrollas lo que los psicólogos llaman atención autocentrada. Tu conciencia se dirige hacia adentro. Dejas de vivir el mundo. Comienzas a vigilar cómo el mundo te percibe a ti. Te vuelves hiperconsciente de tu cuerpo, tus gestos, tus palabras, tus movimientos. Cada gesto parece estar vigilado. Y cada silencio parece evidencia de que has hablado de más o de menos. No es vanidad, es alerta. La ansiedad social, en esencia, es el miedo a la exposición, no física, sino emocional. El temor a que, si la gente te viera tal como eres, podrían no aceptarte. Por eso no se soluciona con consejos superficiales como sé confiado o deja de preocuparte por lo que piensen los demás. Esas frases no llegan al fondo del asunto porque quienes las sufren ya saben racionalmente que nadie les presta tanta atención. Pero la lógica no apacigua el sistema nervioso. Cuando el cuerpo cree estar en peligro, la razón pasa a un segundo plano. Entonces, ¿qué haces cuando tu propio cuerpo se convierte en campo de batalla? ¿Cuando tu voz tiembla en instantes que deberían ser naturales? ¿Cuando tu silencio se confunde con soberbia? ¿Cuando el afán por ser normal se transforma en un acto de subsistencia?
Aquí va algo que suele sorprender. La ansiedad social no siempre es un defecto. En ocasiones es una empatía sobredesarrollada. Tu cerebro ha aprendido a preocuparse en demasía por los sentimientos ajenos, a prever sus reacciones antes de que hablen. Te han condicionado para eludir generar malestar, de modo que terminas. En lugar de eso, lo absorbe todo. Y en Music, ese proceso, pierdes tu propia tranquilidad. Pero también hay belleza en ello. Music. Porque esa misma sensibilidad que te pone nervioso en medio de la gente puede convertirte en alguien excepcional a la hora de crear lazos. Music. Percibes sentimientos que los demás pasan por alto. Intuyes lo que alguien requiere antes de que lo pida. Experimentas el mundo con mayor intensidad, de forma más cercana. Y aunque esa profundidad pueda doler, es precisamente Music lo que da autenticidad a tu empatía. Aún así, resulta complicado, muy complicado, habitar una mente que no te permite relajarte nunca. Repasar cada charla antes de que ocurra y revivir cada instante una vez que ha terminado. Sentirte como si existieras en el eco de tu propia inseguridad. Y la ironía cruel es que cuanto más intentas dominarlo, más se intensifica. En el instante en que procuras ahogar la inquietud, tu cerebro la lee como una amenaza mayor. Music. Así, quedas atrapado en un ciclo, temiendo al temor en sí. Existe un antiguo principio psicológico conocido como la paradoja del control. Music. Afirma que cuanto más esfuerzo pones en manejar un estado interno, más se desboca. Music. Por eso, ordenarte a ti mismo que te tranquilices casi nunca surte efecto. La clave no radica en el dominio, sino en la comprensión, en aprender a identificar las sensaciones sin ceder ante ellas. Music. En observar tu pulso acelerado, tus manos húmedas, tus ideas que giran sin parar, Music, y decirte, esto es mi cuerpo velando por mí, no traicionándome. Music. Los terapeutas suelen aplicar métodos como la terapia de exposición o la terapia cognitivo-conductual para la ansiedad social. Estas aproximaciones no eliminan el miedo. Music. Reeducan al cerebro para que lo interprete de otro modo. Mediante una exposición progresiva, te demuestras a ti mismo que las interacciones sociales son seguras. Music. Que tu valor no depende de un desempeño impecable. Que el silencio no implica rechazo y un tropiezo no equivale a un fracaso. Music. No se trata de volverse intrépido. Se trata de asimilar que el miedo no tiene por qué moldear tu esencia. Lo impactante de la ansiedad social, Music, es cómo refleja uno de los anhelos más profundos de la humanidad. El de pertenecer. Music. Cada latido nervioso, cada pausa incómoda, cada frase rumiada en exceso, Music, todo remite a una realidad. Deseas vincularte. Music. Y paradójicamente, el vínculo es lo que la ansiedad social complica más. Music. Por eso superarla no es solo un asunto mental, en cierto sentido es espiritual. Porque para vencerla, Music, debes aprender a mostrarte tal como eres, con imperfecciones y sin excusas. Music, has de arriesgarte a ser malinterpretado para, al fin, ser comprendido de verdad. Verás, la ansiedad social no es solo un trastorno del temor. Music. Es un trastorno de la percepción propia. En algún punto, el reflejo entre quién eres y cómo crees que te ven los demás se torció. Music. Empezaste a pensar que tu valía se mide por el aplauso ajeno, que tu presencia ha de justificarse siempre, que no puedes molestar a nadie con tu mera existencia. Music. Y así te reduces. Hablas en voz baja. Te fundes con el entorno hasta que un día miras a tu alrededor y ves que has construido una existencia tan estrecha que ya no alberga tu espíritu. Pero lo extraordinario es esto. Toda persona con ansiedad social vive un instante, tal vez sutil, tal vez abrupto, en que se cansa de ocultarse. Music, cuando comprende que el precio de pasar desapercibido supera con creces el pavor al juicio. Music. Y ahí inicia el cambio. No por imposición, no fingiendo seguridad, sino mediante una autocompasión suave. Music. La realidad es que las personas más seguras del mundo no son exentas de miedo. Simplemente dejaron de batallar contra él. Aprenden a portarlo con elegancia. Music, a permitir que la ansiedad esté ahí sin que dirija el camino. Y si eres de los que lidian con esto, ten claro que tu inquietud no te define como defectuoso, te hace atento, te hace humano. Music.
Y esa atención, por dolorosa que sea, puede erigirse en tu mejor guía, porque al empezar a descifrar tu mente, también comienzas a recuperarla. Te das cuenta de que el mundo no es tan hostil como te susurra tu voz interior, de que la gente no te escudriña tanto como imaginas, de que el silencio no es condena, a veces es calma, y de que esa voz temblorosa que ocultas podría ser justo lo que otro necesita oír con urgencia. Hay algo discretamente heroico en convivir con la ansiedad social, porque, aunque no parezca grandioso, supone un acto de valor cotidiano. Cada vez que entras en un espacio, cada vez que alzas la voz aunque la garganta se cierre, cada vez que permaneces ahí pese al corazón desbocado, eso es coraje, music, en su forma más pura. El mundo alaba la seguridad ruidosa, pero music olvida que la resistencia callada es una fuerza por derecho propio. Fíjate, las personas con ansiedad social suelen ser algunos de los pensadores más reflexivos que conocerás. Dedican tanto tiempo a observar, a seguir el modo en que la gente se desplaza, music, cómo conversa, cómo las emociones cambian como el clima, desarrollan una profundidad serena, casi reflexiva. Comprenden el comportamiento humano no a través de lecturas, sino mediante experiencias reales, ya que han examinado cada matiz de las interacciones sociales, no por mero interés, sino por necesidad vital, y de esa forma han adquirido una sabiduría sobre las personas que pocos poseen. Sin embargo, esa misma sensibilidad puede convertirse en una prisión. Cuando estás siempre escudriñando el ambiente, dejas de percibirlo con el corazón, te transformas en un experto en las emociones, pero no en quien las vive. Dedicas tanto esfuerzo a controlar las impresiones que pierdes el contacto con tu esencia auténtica. Por eso, superar la ansiedad social va más allá de mitigar el temor. Music. Se trata de redescubrir tu yo natural bajo las múltiples capas de autodefensa. Imagina esto: un niño correteando en el parque, riendo sin mirar si alguien observa. Eso era la libertad, music, antes de que la ansiedad conociera tu nombre. En cierto sentido, la ansiedad social es el recuerdo de un peligro emocional. Music. Es tu cerebro avisándote: no permitas que eso se repita. Pero la recuperación inicia cuando comprendes que ya no eres ese niño que debía ocultarse. Estás, music, a salvo ahora, y tu voz merece sonar sin disculpas. Una de las revelaciones más liberadoras es que la ansiedad social no implica que seas antisocial. Music. De hecho, la mayoría de quienes la padecen son extremadamente sociables, solo cargan con un exceso de empatía, reflexionan en exceso sobre las consecuencias de sus palabras, anticipan cada posible respuesta, cada posible malestar que podrían generar. Music. No es que eviten el vínculo, es que aspiran a un vínculo impecable. Y la perfección destruye los lazos music porque las personas no se unen por la impecabilidad, se unen por la sinceridad, la fragilidad y las imperfecciones compartidas. Al aceptar esa realidad, algo cambia. Dejas de buscar impresionar a los demás y comienzas a conectar con ellos de verdad. Dejas de ensayar tus frases y empiezas a prestar atención, y curiosamente, cuanto menos actúes, más confianza generas. Porque la presencia genuina, callada, imperfecta, sin pulir, resulta irresistible. La ansiedad social suele llevar a las personas a diseccionarse en exceso. Music. Pero la autoconciencia, en equilibrio, es un don. Permite meditar, compadecer y evolucionar. El secreto radica en redirigir esa conciencia desde la autocrítica hacia la autoobservación. En lugar, music, de cuestionarte, ¿qué falla en mí? Pregúntate, ¿qué siento en este instante? Music. Ese sutil ajuste convierte la vergüenza en interés, y el interés es el antídoto del miedo. Music. Hablemos un poco de la ciencia. En quienes sufren ansiedad social, los estudios revelan mayor actividad no solo en la amígdala, el núcleo del temor, sino también en la corteza prefrontal medial, la zona ligada al pensamiento autorreferencial. Eso implica que tu cerebro te coloca invariablemente en el foco de toda interacción social. Es como estar bajo un reflector constante, aunque nadie mire. Terapias como la atención plena y las basadas en la aceptación ayudan al desviar ese foco hacia afuera, recordándote que no todo silencio implica music crítica y que no toda expresión significa repudio. A veces la gente está inmersa en sus propios pensamientos, igual que tú, pero no se sale de la ansiedad con razonamientos, no es un enigma lógico, es un patrón del sistema nervioso. Por eso, la curación arranca desde el cuerpo. Respiraciones pausadas, anclaje,
Music, exposición gradual. Todo ello reeduca tu organismo para asociar los momentos sociales con seguridad en vez de amenaza. Cuando el cuerpo se aquieta, la mente los sigue. Y cuando la mente se serena, los vínculos se hacen viables de nuevo. Aún así, el avance no es rectilíneo. Habrá días en que hables con soltura, music, y otros en que tu voz vacile otra vez. Días en que te asombres de tu valentía, y music otros, en que anules compromisos solo para tomar aire. No pasa nada. La sanación no es la desaparición del miedo, es la aparición de la opción. Music. Quizás sigas notando la ansiedad, pero ya no dicta tus elecciones. Y ocurre algo más en el proceso. Music. Tu empatía, que antes parecía una carga, se convierte en tu poder, porque al haber experimentado la invisibilidad, jamás permitirás que otros se sientan ignorados. Al haber sentido el peso del silencio, escucharás de otro modo, y al haber conocido el dolor del rechazo, transitarás por el mundo con una amabilidad que parece luz solar. Music. Eso es lo que la ansiedad social oculta bajo su capa. Un corazón que se preocupa en demasía y un espíritu, music, que percibe con intensidad. Está surgiendo una revolución sutil en la psicología sobre trastornos music como este. Durante mucho tiempo, el énfasis estuvo en reparar lo defectuoso. Ahora se centra en desvelar lo valioso dentro del conflicto. Music. Ese cambio es crucial porque, al dejar de verte como dañado, recomienzas a florecer. La ansiedad social no es un defecto de tu carácter. Es una consecuencia de un sistema nervioso que priorizó la protección por encima de todo. Significa que tu mente alguna vez pensó que camuflate. Encajar era la única forma de salir adelante. Música. Pero no estás destinado a pasar desapercibido para siempre. Estás aquí para florecer, aunque sea despacio, aunque sea en música, silencio. Todo arranca con gestos pequeños de rebeldía, no con transformaciones espectaculares, sino con resistencias sutiles frente al temor. Mantener la mirada un instante más de lo habitual. Decir algo aún cuando el corazón te pide que te música calles. Dejar que el silencio se instale en la charla sin apresurarte a llenarlo. Esos instantes no parecen hazañas desde fuera, pero lo son. Demuestran que optas por estar presente en lugar de resguardarte. Y con el tiempo, esas victorias minúsculas transforman tu mente. Música. Vuelves a confiar en ti mismo. Y al crecer esa confianza, el nerviosismo va perdiendo fuerza. Pero hay algo que casi nadie menciona. Cuando la ansiedad se disipa, puede aparecer un vacío también, porque durante tanto tiempo ella te definía. ¿Quién eres sin ella? ¿Qué pasa cuando el silencio deja de ahogarte y se vuelve plácido? Esa etapa de la recuperación resulta a la vez hermosa y desconcertante. Empiezas a ver que la ansiedad nunca borró tu esencia, solo te música cubrió con una capa. Y bajo todas las dudas sobre ti, siempre fuiste alguien valioso de conocer. Música. Muchos piensan que la ansiedad social implica que no soportas a los demás, pero en realidad, a menudo los quieres en exceso. Anticipas su decepción antes de que ocurra. Música. Cargarte con sus posibles críticas antes de que las digan. Vives en sus cabezas antes de habitar la tuya propia. Esa es la tragedia y el encanto de un corazón que anhela tanto ser bien recibido que olvida que ya lo es. Y ese es el último peldaño para música: comprender la ansiedad social. Darte cuenta de que la aceptación nace de dentro, la misma empatía que das a los otros, la tolerancia, música, el perdón, la comprensión. Al fin debes ofrecértelos a ti mismo, música. Porque no eres solo un manojo de episodios ansiosos, eres la tenacidad callada que late en cada uno. Música, eres quien aparece aunque las manos tiemblen, eres el ser humano que sigue ilusionado, que persiste, que sueña con encajar. Música. Algún día, la ansiedad sonará como un eco lejano en vez de una tormenta. Entrarás en una sala y tu cuerpo no se preparará para el golpe. Hablarás y las palabras te saldrán con naturalidad, como si fueran tuyas, y cuando el silencio ocupe el hueco después, ya no pesará. Será como una calma profunda. No tendrás que escudriñar cada gesto porque habrás descubierto la verdad más esencial. Nunca te juzgaron con la dureza con que tú te criticabas. Y quizá, música, en ese descubrimiento, recuperes por fin lo que la ansiedad social te había quitado. La tranquilidad, música. La tranquilidad de ser visto sin actuar. La tranquilidad de existir sin justificarte. La tranquilidad de recordar que tu valor no era algo para demostrar, sino para recordar.
Así que, si estás oyendo esto ahora, inspira hondo. Música. Has librado durante años una lucha invisible para los demás, pero sigues ahí, perseverando, aprendiendo a expresarte aunque la voz flaquee. Y música, eso es lo que te hace excepcional, porque el valor no siempre grita, a veces susurra, a veces es un murmullo que dice, música, mañana lo intentaré de nuevo. Y a veces, ese susurro basta para transformarlo todo.